Muy bien, en esta clase vamos a revisar lo que consiste la semiología del cerebelo. Muchas veces este órgano es pocas veces tomado en cuenta, o tal vez a veces en muchas ocasiones no se piensa en su patología cuando estamos frente a un paciente, en especial con una semiología neurológica poco precisa. Este órgano, si bien tiene muchas funciones en nuestro cuerpo, principalmente las del equilibrio, las de la coordinación, son movimientos que nos permiten prácticamente relacionarnos con diferentes actividades y poderlas realizar de manera precisa y correcta. Pero en muchos casos no es tomado en cuenta en sus diferentes presentaciones de patologías que pueda tener. Por eso es importante conocer cómo es que este sistema funciona y principalmente cómo poderlo evaluar, ¿no? Para este tema y para este capítulo que nos toca. Entonces, vamos a empezar haciendo un recuerdo anatómico. El cerebelo es un órgano que se encuentra situado en la fosa craneal posterior, es decir, en el hueso occipital. Justamente está em, por delante, por encima del hueso occipital, ¿ya? Prácticamente ocupa toda su altura. Eh, si lo relacionamos con las estructuras del tronco encefálico, vamos a ver que está por detrás del bulbo y de la protuberancia principalmente, y forma parte del techo del cuarto ventrículo, ¿ya? Está unido al sistema nervioso central por medio de los pedúnculos cerebelosos. Vamos a tener tres tipos de pedúnculos: el superior, el medio y el inferior. El- Estos pedúnculos, bueno, acá en esta imagen podemos ver claramente cómo está orientado el cerebelo y su relación con las estructuras del tronco encefálico. Por ejemplo, acá tenemos el cerebelo, es una estructura bastante grande que casi toma toda la altura del tronco encefálico. Vemos que se encuentra principalmente cubre toda la altura del bulbo raquídeo y toda la cara posterior de la protuberancia, ¿ya? Prácticamente el mesencéfalo quedaría libre, ¿ya? Se encuentra conectado justamente al tronco encefálico y a todas las estructuras del sistema nervioso central por los pedúnculos cerebelosos, ¿ya? Estos pedúnculos cerebelosos son los que le dan también el nombre a la protuberancia, ese aspecto de puente que se puede ver en las tomografías, en las resonancias magnéticas. Ya. Tenemos tres pedúnculos, como les había mencionado. Tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, que se conecta directamente con el mesencéfalo; el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más voluminoso y se encuentra conectado directamente con la protuberancia; y el pedúnculo cerebeloso inferior, que se conecta con el bulbo raquídeo. Ya es pequeño y recorre por el espesor de los otros dos pedúnculos y llega hasta el bulbo raquídeo. Si vemos acá en este otro corte, estamos viendo el tronco encefálico por la cara posterior. Acá vemos el, esta zona en triángulo, que en realidad tiene forma de rombo, corresponde al cuarto ventrículo, ¿ya? La mitad inferior está dada por la cara anterior del cerebelo, y la mitad superior está dada, que se encuentra en la cara posterior del puente, está dada igual por el cerebelo. Aquí a un costado y hacia afuera encontramos los pedúnculos cerebelosos. Como les había mencionado, aquí en amarillo se ve el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más voluminoso, ¿ya? En cuanto a las divisiones del cerebelo, tiene divisiones tanto morfológicas como filogenéticas y funcionales. Estas divisiones nos ayudan muchas veces a clasificar el tipo de lesión que podemos encontrar en el cerebelo. Si lo vemos desde su punto de vista anatómico, vamos a ver que está conformado por tres lóbulos, ¿ya? El lóbulo anterior, un lóbulo medio y el lóbulo nodular, que es el más pequeño. Si vemos desde su composición filogenética, tenemos un arqueocerebelo, que es el más antiguo con funciones primitivas; el paleocerebelo y el neocerebelo, que es el que se encarga de las funciones más finas y que son propias de los seres humanos. Y desde el punto de vista funcional, tenemos un vestíbulo cerebelo, un espinocerebelo y el cerebro cerebelo, ¿ya? Que igual cumplen funciones específicas y que están muy relacionados con el tipo también de anatomía que tenemos. Acá, esta es una imagen que igual debe ser bastante conocida por muchos de ustedes. Es justamente la distribución anatómica del cerebelo. En rojo tenemos
al lóbulo anterior del cerebelo, estamos viendo una vista superior. Tenemos el lóbulo anterior, el lóbulo medio y el lóbulo flóculo nodular. Aquí está, que está en celeste, ¿no? Que si lo vemos desde la cara, desde su cara inferior, desde una vista inferior, está pintado en celeste, flóculo nodular, el lóbulo posterior, o también en otra bibliografía lo van a encontrar como lóbulo medio, y el lóbulo anterior, ¿ya? Si lo vemos desde su punto de vista filogenético, como les había comentado, tenemos al vestíbulo cerebelo, que corresponde al lóbulo flóculo nodular y la parte más anterior del dermis, es decir, la parte central del cerebelo, el espino cerebelo, que se encarga principalmente de las funciones del tono y la postura, ¿ya? De los músculos axiales, por eso es que se encuentra al medio, corresponde al vermis en su gran parte, y el cerebro cerebelo, ¿ya? O neocerebelo, que corresponde al lóbulo posterior o lóbulo medio, ¿ya? Que está en directa relación con el puente, ¿cierto? Entonces, y es el más voluminoso. Si vemos desde el punto de vista funcional, como les había mencionado, el espino cerebelo corresponde al vermis y a la porción medial de cada uno de los hemisferios cerebelosos, ¿ya? Que se encarga principalmente de la mayor parte de la coordinación motora de los músculos axiales, y tenemos el cerebro cerebelo que constituyen el resto de los hemisferios cerebelosos, y el vestíbulo cerebelo que corresponde al lóbulo flóculo nodular, ¿ya? Que constituye igual un lóbulo de funciones más finas. Entonces, en esta división funcional, que es la que más nos interesa, vamos a poder ver que el vermis, es decir, la parte central, lo que estaba pintado en rojo anteriormente, se encarga de la mayoría de los movimientos musculares del tronco, el cuello, los hombros y la cadera. Es decir, todo el axis, toda la parte central de nuestro cuerpo. La zona intermedia de los hemisferios cerebelosos controlan principalmente los movimientos de las manos, los pies, es decir, la parte más distal. Y las zonas laterales, las más alejadas, se encargan principalmente de la planificación de actividades motoras, es decir, de las actividades de coordinación de movimientos finos que realizan las manos, que realizan los dedos de las manos, de los pies. Ahora, el cerebelo tiene vías con las que se conectan con el resto de las estructuras, y también recibe vías de las otras estructuras. En cuanto a las vías que recibe, está conectado prácticamente con todo el sistema nervioso, porque va a recibir vías que vienen desde la corteza cerebral, principalmente de la corteza parietal, del cíngulo y la corteza frontal, ¿ya? Tienen otros orígenes también que pueden ser parte de los lóbulos temporales, occipital, pero son muy, muy escasas estas vías. Las más importantes son las que provienen de la corteza, a nivel parietal y frontal, ¿ya? Igual va a tener sus vías aferentes que van a venir principalmente del núcleo rojo, de la médula espinal, de la formación reticular, el núcleo olivar que se encuentra en el bulbo. Entonces está conectado con varios centros, y va a enviar sus fibras eferentes igual hacia el núcleo rojo, a los núcleos vestibulares para el tema del equilibrio, al colículo superior, la formación reticular y toda la corteza motora que se encuentra en el lóbulo frontal. ¿Ya? Entonces está totalmente conectado. Vamos a entrar ahora a ver algunas definiciones y la evaluación que se realiza cuando hablamos de cerebelo. Primero tenemos que saber qué es la ataxia. La ataxia significa la actividad coordinada de los músculos, ¿ya? Son los movimientos coordinados que realizamos para tener una función eficaz, para que nuestro objetivo sea alcanzado, ¿ya? Y, por ejemplo, el hecho de abrir una puerta utilizando una llave requiere varios movimientos finos, desde el hecho de mover toda la extremidad, llevar la llave en la posición correcta, introducirla en el orificio de la chapa y hacer el movimiento de apertura. Todo eso requiere coordinación y actividad muy fina de las extremidades. Por lo tanto, el cerebelo se encarga de que estos movimientos se lleven a cabo. El hecho de abotonarnos un botón de una camisa igual requiere actividades finas coordinadas. ¿Ya? Los actos de escritura también, los movimientos son finos, requieren coordinación. Y cuando hay una alteración de estos movimientos coordinados, se conoce como ataxia, que significa desorden. ¿Ya? En griego es desorden, significa alteración de la coordinación de los movimientos. ¿Ya? Hablando un poco más de la ataxia, como les había mencionado, es la falta de coordinación de movimientos. Entonces, la ataxia constituye un signo neurológico que nos dice que hay una alteración
tanto motora, voluntaria y del control de la postura. Puede haber ataxia de todos los músculos del axis o puede haber ataxia también de las extremidades. ¿Ya? Dentro de las ataxias, es un síntoma igual bastante amplio. Vamos a tener ataxias de origen cerebeloso y ataxias de origen sensorial, ya que son más que todo por alteraciones de la sensibilidad y también hay ataxia por afectación de los cordones posteriores de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, la que más nos interesa en este momento es la ataxia cerebelosa, que se acompaña de varios signos de disfunción del cerebelo, ¿ya? Puede haber, por ejemplo, temblor de intención y de actitud, dismetría, puede haber hasta incluso disartria, que es una alteración en la coordinación de los movimientos periorales para poder pronunciar de manera correcta. Entonces, y si la lesión se localizara en el centro del cerebelo, vamos a encontrar una ataxia en la marcha, ataxia de la postura, ya con hipertonía o hipotonía, generalmente del mismo lado de la lesión, porque las fibras del cerebelo no se logran intercruzar. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo del capítulo, ¿ya? Entonces vamos a empezar evaluando la coordinación de movimientos, pero la coordinación estática, es decir, la coordinación que no requiere movimiento para poderse realizar o llevarse a cabo. Por lo tanto, vamos a evaluar el vermis del cerebelo, es decir, la parte central del cerebelo, ¿ya? Para evaluar el vermis del cerebelo, simplemente es con observación. Observamos la posición que adopta el paciente, ya sea de pie o sentado, y que prácticamente nos orienta y nos dice si es que existe alguna alteración en la postura del paciente, ¿ya? De manera grosera o nos va a indicar si existe alguna lesión a nivel del cerebelo. Es un paciente que va a tener dificultad para mantenerse erguido o quieto en una sola posición. Para eso utilizamos dos pruebas, la prueba de Romberg y la prueba de la marcha. El test de Romberg consiste, van a encontrar ustedes variaciones del test de Romberg, pero vamos a partir de la posición primaria para realizar este test. ¿Ya? Le pedimos al paciente que se pare con los pies juntos, totalmente juntos, ¿ya? En una posición de firme, que ponga los brazos a los costados y le pedimos que cierre los ojos. Nosotros debemos estar acompañando al paciente con nuestras manos listas para sostenerlo en caso de que pueda tener alguna lateralización. Esta es la prueba de Romberg, prácticamente la básica, la que todos conocemos. En muchos casos, si bien el paciente puede decirnos que tiene dificultad para mantenerse en pie, dificultad para coordinar su postura, pero al hacerle la prueba de Romberg vemos que está normal o esta es negativa, entonces tenemos que utilizar pruebas un poco más sensibles, ¿ya? Sensibilizarlas un poco. ¿En qué consiste esto? Van a encontrar diferentes formas de sensibilizar la prueba de Romberg. Por ejemplo, una de estas es que le pedimos al paciente que con los pies juntos levante las manos hacia el frente, por ejemplo, ¿ya? Con las manos en posición de supino y con los ojos cerrados. Esta posición va a hacer que el paciente se vaya hacia un lado, generalmente es a los lados, a la izquierda o a la derecha, pero también puede irse atrás o adelante, ¿ya? Otra forma de sensibilizar la prueba de Romberg es en esta misma posición, luego le pedimos que él levante un pie, ¿no? Que doble una de las rodillas, y esto igual exacerba la alteración del equilibrio. O en la misma posición en la que le hemos pedido que levante las manos, le pedimos que lleve la cabeza hacia atrás, ¿ya? Esto igual va exacerbar algunas alteraciones. ¿Listo? Otra de las formas para sensibilizar la prueba de Romberg es que en esta misma posición le pedimos que ponga un pie inmediatamente delante del otro. Ya, así parándose en una línea recta, igual vamos a notar alteraciones. Entonces, estas son las formas en que vamos a sensibilizar esta maniobra. ¿Ya? Ahora vamos a ver la coordinación dinámica. Para evaluar la coordinación dinámica, igual vamos a usar algunas pruebas. Tenemos, por ejemplo, la prueba de talón-rodilla. Esta prueba de talón-rodilla consiste en que le pedimos al paciente que flexione la rodilla. Nosotros la podemos flexionar incluso de manera pasiva y nosotros colocamos, por ejemplo, como está en esta imagen, se va a evaluar la taxa y la coordinación del miembro inferior derecho.
Entonces lo que hacemos es flexionamos la rodilla, colocamos el talón del paciente y le indicamos que vaya a seguir estas acciones. Que flexione, colocamos el talón del paciente sobre la rodilla izquierda en este caso y le pedimos que recorra con el talón por la cara anterior de la pierna hasta llegar al tobillo y que lo vuelva a poner a su posición primaria. Y le pedimos que realice esto varias veces y que lo repita incluso con los ojos cerrados. En este punto lo que vamos a ver es alteraciones en la llegada del talón a la rodilla. Muchas veces va a ser movimientos bastante bruscos o no va a llegar a ese punto, o incluso al recorrer el talón por la pierna, no va a poder hacerlo en una sola línea recta o continua. Otra de las pruebas, si hemos utilizado la prueba para miembros inferiores, vamos a utilizar ahora para los miembros superiores. Tenemos la prueba de índice nariz o dedo nariz también se llama. Esta prueba consiste en que hay dos variaciones para esta prueba, ¿ya? La primera consiste en que nosotros, como examinadores, colocamos una de nuestras manos con el índice extendido y le pedimos al paciente que con una de sus manos, igualmente con el dedo índice extendido, toque la punta de nuestro dedo. La punta del dedo del paciente debe llegar a la punta de nuestro dedo. Y posteriormente, a continuación, le pedimos que con esa misma mano lleve su dedo, la punta del dedo, a la punta de su nariz. Y se repite esta acción varias veces, ya que vaya del dedo a la nariz, del dedo a la nariz, de la nariz al dedo. En esto vamos a ver algunas alteraciones. Podemos incluso cambiar la posición. Si bien estamos al medio, podemos llevar la mano a un costado para ver si hay algún cambio o alguna exacerbación en la coordinación del movimiento. ¿Ya? Otra forma de evaluar, igual que también se conoce como prueba de índice nariz, es pidiéndole al paciente, bueno, este paciente va a estar sentado, y que extienda los dos brazos a los lados, así como se ve de este lado, ¿no? El lado izquierdo con el índice extendido, y que de manera alternada se toque con una mano, se toque su nariz, y luego intercambie con la otra, de manera intercalada, ¿ya? Dedo, nariz, con los ojos abiertos al principio, y luego le pedimos que lo haga con los ojos cerrados. Aquí vamos a evaluar tanto las oscilaciones que puedan haber de los dedos y de las extremidades, la velocidad a la que realizan los movimientos, la simetría, por eso lo vamos a hacer de manera comparativa, el sincronismo y si es que existe algún temblor o descomposición del movimiento cuando realiza estas maniobras. La prueba va a ser positiva cuando veamos que hay un temblor que se exacerba el momento en el que el paciente está realizando esta maniobra. Ya eso se conoce como un temblor de tipo intencional o esencial. Otro de los datos que es bastante llamativo es la falta de puntería. Es decir, que el paciente va a hacer un movimiento mucho más lento para poder llegar al dedo o a la nariz, ¿ya? Se conoce como incluso descomposición del movimiento, ¿ya? Esta ataxia o esta hipermetría que va a tener el paciente nos habla de alteraciones en la coordinación y en las funciones y conexiones del cerebelo. Otra de las pruebas que les había mencionado al principio en la parte de las pruebas adinámicas es la prueba de la marcha, ¿ya? Pero tiene también un componente dinámico, por lo tanto, lo valoramos acá, ¿no? Lo consideramos como una prueba dinámica. Nosotros le pedimos al paciente que realice movimientos de marcha, es decir, que camine, que dé por lo menos unos 10 pasos. Si tenemos espacio, podemos pedirle que dé 10 pasos hacia atrás, con los ojos abiertos, y 10 pasos hacia adelante también con los ojos abiertos, y repetimos este movimiento con los ojos cerrados, ¿ya? Le podemos pedir incluso que dé unos cuantos pasos, dependiendo también del espacio que tengamos. Si la lesión está en los cordones medulares, entonces la marcha se va a realizar con un gran aumento de la base de sustentación, es decir, el paciente va a separar mucho los pies. Y en las lesiones cerebelosas, la marcha va a ser de tipo atáxica, incoordinada,
lo que se conoce como la marcha de ebrio, ¿ya? No va a haber un patrón, no va a haber una coordinación en los movimientos, va a dar zancadas laterales, y esto generalmente son por lesiones a nivel de los hemisferios cerebelosos o del vértice. En las lesiones que van a ser, digamos, de un solo lado de un solo hemisferio, va a haber la caída hacia un lado, va a haber zancadas incluso correctivas, ¿ya? Como el vermis maneja la coordinación de los músculos del tronco, vamos a valorar la ataxia del tronco. Para esto le pedimos al paciente que se pare, o incluso al momento que lo vemos ingresar al consultorio, ya lo vamos a ver caminando y ingresando con oscilaciones laterales. Justamente como camina una persona en estado de ebriedad, es de la misma forma en que entra el paciente. A veces se golpean con los bordes de la puerta, se pueden golpear con objetos, es decir, no coordinan, no pueden mantener una sola línea recta de marcha. ¿Ya? Esas son las pruebas con las que valoramos principalmente el cerebelo, pruebas de marcha y la prueba del Romberg. Ahora existen otras pruebas que nos permiten ver la coordinación de los movimientos de las manos, de los pies. Una de las funciones importantes que tiene el cerebelo es la diadococinesia. La diadococinesia es la capacidad para realizar movimientos coordinados pero rápidos y alternados. La exploración de esto es sencilla y el encontrar alteraciones nos aporta gran información. ¿Ya? Como está en esta imagen, nosotros le pedimos al paciente primero que sobre una de sus palmas coloque su otra mano, la mano que vamos a evaluar, ¿ya? Que lo coloque con la palma hacia arriba y que luego lo cambie con la palma hacia abajo. Y nuevamente que vuelva con la palma hacia arriba y que repita este movimiento de manera alternada. ¿Ya? Y tenemos que ver cómo realiza estos movimientos, si los hace de manera sincrónica, si puede, y de manera alternada. Luego cambiamos, pedimos que haga lo mismo con la otra mano. ¿Ya? También podemos pedir que haga lo mismo poniendo la mano sobre las rodillas para evaluar las dos manos al mismo tiempo, que coloque ambas manos con las palmas hacia abajo sobre las rodillas y luego las palmas hacia arriba. Luego otra vez las palmas hacia abajo y así de manera repetitiva y lo más rápido posible. Tenemos también la prueba de las marionetas, que es lo que les mencionaba con respecto a lo de las rodillas. Es mucho más sensible en niños esta prueba al principio de su desarrollo motor, por eso es que generalmente se utiliza esta prueba en niños. Y es como les había mencionado, donde le pedimos que coloque las manos con la palma hacia arriba y después con la palma hacia abajo. Aquí vemos, por ejemplo, como hay en algún punto se tiene una dificultad para coordinar. Repite dos veces la palma hacia arriba. ¿Ya ven? No puede, no logra coordinar los movimientos. ¿Ya? Tienen que ser repetitivos como al principio del video. Ya lo vamos a poner una vez más. Sí, la palma hacia arriba, hacia abajo, y ahí es donde no puede coordinar. ¿Ven? Y toma otra vez impulso para volverlo a hacer. Esto es, esto se llama adiadococinesia, es decir, alteración de la diadococinesia. Luego tenemos otro, la prueba de la oposición del pulgar a los demás dedos. Esto igual es una maniobra sencilla, donde le pedimos al paciente que con el pulgar primero toque el dedo índice, luego el dedo medio, luego el dedo anular y luego el meñique y que lo repita varias veces. ¿Ya? Y vemos cómo es que coordina sus movimientos. Estos son movimientos finos. Tenemos otra maniobra que es la maniobra del rebote. Este igual es indicativo de una lesión a nivel del cerebelo. Le pedimos al paciente, por ejemplo, que extienda un brazo con los ojos cerrados y nosotros como examinador empujamos el brazo hacia abajo y hacia arriba, llevamos hacia arriba y hacia abajo la mano del paciente. Y cuando dejamos de hacer esta fuerza, el paciente debe tener su brazo en la misma posición en la que nosotros hemos colocado. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una prueba, ¿ya? Le pedimos al paciente que, por ejemplo, lleve su mano con el puño cerrado, que flexione el codo. Por lo tanto, va a estar llevando su mano hacia él. Nosotros jalamos, como se ve aquí con esta flecha, nosotros jalamos, tratamos de oponernos a su movimiento. Y en un momento lo soltamos. Entonces va a haber un movimiento de rebote que va a hacer que su mano vuelva al mismo lugar.
Es decir, por la fuerza que le está haciendo, se va a ir hacia él, pero después tiene que retornar a su lugar. ¿Ya? Eso es una respuesta normal. Cuando hay una alteración del cerebelo, el paciente va a hacer esa fuerza, nosotros estamos jalando, soltamos y la mano se va a quedar pegada hacia él, ¿no? Hacia su hombro. No va a haber ese rebote hacia su posición inicial. ¿Ya? Otra de las pruebas es la evaluación del equilibrio. El equilibrio que también depende mucho del sistema vestibular, pero también tiene un componente cerebeloso bastante importante. ¿Ya? Y si hablamos de la médula, igual el equilibrio va por los cordones posteriores. Entonces, ¿cómo evaluamos? Evaluamos mediante la maniobra de la marcha en tandem. El tandem, la marcha en tandem es como la marcha de los equilibristas que caminan sobre una cuerda, es igualito. Le pedimos al paciente que camine en línea recta, que dé unos cuantos pasos, con un pie inmediatamente colocado delante del otro, como se ve en esta imagen. Le pedimos que ponga un pie y el otro delante. Inmediatamente tiene que cambiar de posición para dar unos cuantos pasos en línea recta. Aquí es donde vamos a ver oscilaciones laterales y esas ya constituiría una alteración en el equilibrio. Al principio puede tener estas oscilaciones, pero después las corrige y empieza a hacer la caminata normal, ¿ya? Entonces, esto es la maniobra de marcha en tándem o del equilibrista. Ahora vamos a ver la evaluación del tono. Para la evaluación del tono muscular, utilizamos lo que se conoce como el test de Past Pointing. Este test igual examina tanto el tono muscular y las conexiones superiores que tiene el cerebelo. Es decir, una alteración en esta prueba nos va a hablar directamente de una lesión a nivel del sistema nervioso central, ya a nivel del cerebelo. Consiste, lo vamos a ver aquí en un esquema, consiste en que al paciente le pedimos que extienda las manos hacia adelante con el dedo índice igualmente extendido. Nosotros marcamos con nuestros dedos índice o pulgares a qué altura están sus dedos, pero sin tocarlo, ¿ya? Simplemente nos sirven nuestras manos como punto de referencia. Le pedimos al paciente que cierre los ojos, que extienda el cuello hacia atrás y que levante las manos, ¿ya? Que las levante. Y que nuevamente las baje y las ponga en la posición inicial. Con los ojos cerrados, y si toda su coordinación está normal, entonces las manos van a llegar al mismo punto de origen, ¿ya? A la altura que se van a quedar nuestros dedos. Si hay una alteración o una dificultad para hacer esto, entonces ya nos habla de una patología central. Este test lo podemos aplicar cuando tenemos un paciente que nos menciona que tiene mareos, dificultad para caminar, inestabilidad, y al hacerle la prueba de la marcha en tandem, o al buscar otros signos como nistagmus, o al buscarle la maniobra de Romberg, y todo nos da normal, nosotros recurrimos a esta maniobra, que es mucho más sensible para mostrarnos alteraciones centrales. Podemos ver también la maniobra de sinergia, ¿ya? Aquí vamos a ver que prácticamente la sinergia se ve más que todo en la marcha, ¿ya? Al pedirle al paciente que haga los movimientos de marcha, es decir, que camine, entonces la persona no va a poder coordinar estos movimientos, incluso tiende a irse hacia atrás, ¿ya? Y a veces va a necesitar que haya alguien que le empuje, que le dé un empujón hacia adelante o que sostenga su peso con el que se está yendo hacia atrás para que pueda recién incorporarse y caminar, ¿ya? Otro movimiento de evaluación de sinergia también lo vemos en los músculos oculares. Y tenemos, en este caso, el nistagmus cerebeloso. El nistagmus muchas veces en un paciente en reposo no se va a lograr ver. Nosotros tenemos que desencadenar y buscar el nistagmus. Para esto le pedimos al paciente que mantenga la cabeza y la vista al frente, levantamos uno de nuestros dedos, ¿ya? Y le pedimos que siga nuestro dedo con la vista. Hacemos movimientos horizontales y llevamos la vista del paciente al extremo, a uno de los extremos laterales. Y es en ese momento que el paciente va a tener los movimientos de nistagmo, ¿no? Los movimientos oscilantes, laterales. ¿Ya? Lo mismo repetimos al otro lado, movemos la mano en el lado opuesto y vemos si en ese también se repiten estos movimientos de nistagmo. Y esas serían
las maniobras que son para la evaluación del cerebelo. En esta imagen, que ya es para terminar, les quiero mostrar los diferentes tipos de marcha que podemos encontrar y las alteraciones que podemos tener en esta función. Acá en la primera parte tenemos una marcha normal, ¿ya? Con los pasos que son simétricos a la misma distancia, sin lateralizaciones, sin pulsiones laterales o anteriores, ¿ya? Un pie a la vez coordinado. En cambio, la marcha espástica es una marcha dura, es una marcha que no involucra la flexión de las rodillas, por ejemplo, ni de los tobillos, por lo tanto es como si arrastrar el pie y da pasos bastante cortos. Ya es una marcha con los pies bastante seguidos, ya es lenta y de cortos pasos. ¿Ya? La marcha atáxica cerebelosa, por ejemplo, es la marcha de Ebre que les he dicho, ¿no? Donde el paciente puede empezar en una posición, se va hacia un lado, aumenta su base de sustentación, acá es más corto, con los pies más juntos, acá abre los dos pies y no sigue una línea recta, se va hacia un lado, al otro, y es una mancha oscilante. La marcha parkinsoniana, si comparamos, si bien puede haber coordinación de movimientos, pero si comparamos con una marcha normal, la separación de los pasos no es la misma. Ya son marcha a pequeños pasos, pero es coordinada y puede seguir en línea recta, ¿ya? Y la marcha de alteraciones o del lóbulo frontal. Los pasos son mucho más cortos, ¿ya? Es como si un pie estuviera sobrepuesto casi, es como arrastrando los pies prácticamente. Por eso es que aquí los pasos se sobreponen. Igual es una marcha bien pesada o de pasos bastante cortos y prácticamente arrastra los pies, ¿ya? Como se ve en esta imagen. Entonces, esas son las maniobras principales y la forma en que evaluamos el cerebelo y todas sus funciones de coordinación. ¿Ya? Muy bien, eso sería entonces todo. Toda esta información ha sido extraída del libro de Adams y eso sería todo. Gracias.